Sí, buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente en los martes neuroquirúrgicos de nuestra Sociedad Peruana de Neurocirugía, tratando siempre de impulsar las actividades que nuestro país desarrolla, básicamente cada centro hospitalario, pero también apoyándonos en una nueva forma de proponer las cosas de la sociedad, que son los comités. ¿No? Los comités son parte de la sociedad que los estatutos los soportan, nuestros actuales estatutos, y que queremos impulsar dentro de la nueva junta directiva. Bueno, ya como tal nueva junta directiva ya tenemos ya casi 6 meses. Y inicialmente, como todos o muchos de ustedes saben, la sociedad, nosotros queríamos proponer 12 comités de diversos temas, de subespecialidades. Este primer año hemos puesto en marcha 4 comités y esta es la primera reunión del comité de columna que lo está comandando ahorita el vicepresidente de nuestra sociedad, el doctor Pedro Soto, pero que todos ustedes están invitados y una muestra de ello es esto, ¿no? Como nosotros siempre decimos, y es creo nuestro eslogan que cada vez más se va afirmando en nuestra sociedad, que es la sociedad es una sociedad de todos. Entonces, desde este punto de vista, agradecemos la presencia de todos ustedes. Este es el primer comité, el comité de columna, que va a tocar un tema que es bastante común en nuestra sociedad y muy controversial también. Pero no voy a entrar a la introducción porque eso lo va a hacer el secretario de Acción Científica, Jaime López. Y sí quiero, como iniciando la reunión en la sección de informes, debemos decir que a raíz de la pandemia del coronavirus y a raíz de la transferencia del Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, el CLAN, que debía haberse realizado en Guayaquil en noviembre y se está transfiriendo, por lo menos hasta ahora, eso está más o menos decidido para marzo de este año. Entonces, se ha movido un poco las aguas en la FLANC y en la próxima reunión del martes vamos un poco a resumir lo que está pasando dentro de la FLANC y de los acuerdos que se va a ir tomando durante esta semana. Sin más preámbulo, ya damos la bienvenida a Jaime López y a la sesión de martes neuroquirúrgico en la parte de la orden del día. Jaime, te dejo entonces el micro. Gracias. Buenas noches a todos. Les agradezco la presencia en este primer webinar del Comité de Columna. Tenemos un par de invitados de primera, son excelentes cirujanos y mejores personas de nuestro país. Y le dejo al doctor Pedro Soto como moderador de este webinar. Gracias. Gracias, buenas noches. El Comité de Columna de la Sociedad Peruana de Neurocirugía en esta noche tiene el placer, el honor de compartir con ustedes este primer webinar de enfermedad degenerativa discal de la columna lumbar. Y para ello tenemos la participación de dos excelentes neurocirujanos dedicados a columna de una manera muy amplia, con una gran experiencia en el campo. Ellos definitivamente son nuestros natos nacionales, representantes únicos en cuanto a lo que es el manejo de la columna actual y moderno. El doctor El Arnaúm Cari Condori, labora en el Hospital Almenara, en servicio de neurotrauma y columna, y el doctor Marco Medina, que es un neurocirujano especialista en cirugía de columna y el coordinador actual de la unidad de columna de la Clínica San Felipe. Sin más preámbulos, todo el mundo está
muy ansioso de escucharlos y de tener que escuchar todos estos nuevos avances de su experiencia propia, inclusive en lo que es enfermedad degenerativa de la columna lumbar. Vamos a invitar entonces al doctor El Arnaún Cari Condori para que nos haga la primera parte del webinar. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Pedro. Buenas noches a todos los participantes. Agradezco la invitación. Agradezco de antemano también la invitación de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, liderada por el doctor Walter Durán. Un momentito, por favor. Bien. Ya lo ha manifestado el doctor la importancia que tiene la enfermedad degenerativa discal lumbar. En la actualidad es un ente que está dentro del enmarcado de toda la patología degenerativa, ¿no? Como al lado de las hernias discales lumbares, de la estenosis espinal lumbar, de la listesis degenerativa. Entonces, nuestra presentación tendrá estos objetivos. La primera parte está abocada por mi persona, que será revisar las definiciones de la enfermedad degenerativa discal lumbar, conocer su epidemiología y recordar la fisiopatología. De primera instancia nos han pedido que hagamos una presentación de un caso clínico. Vemos el caso de esta paciente bastante joven de 26 años de edad, trabajadora como digitadora, no teniendo antecedentes nosológicos de importancia. Su enfermedad data de 1 año y medio aproximadamente, caracterizado por lumbalgia luego de una caída sentada de 1,5 metros de altura. La paciente, como todo paciente con lumbalgia, va a terapia física y tiene una mejoría inicial. Sin embargo, a los meses, la paciente retorna con una lumbalgia incapacitante muy dolorosa, ¿no? Tal es así que acude a terapia del dolor, le hacen varios bloqueos epidurales sin remisión. A su evaluación clínica no tenía ningún déficit motor, no había signos radiculares, pero sí ya una llamativa dificultad para la realización de flexión lumbar, básicamente por dolor. Catalogamos con una escala de índice de discapacidad de Oswestry de 60% y una escala visual análoga de 8/10 a su ingreso. Estas son las radiografías. Vemos en realidad nada llamativo, pero sí característicamente esta paciente tenía una lordosis bastante marcada. Perdón, una incidencia pélvica bastante alta, más de 60 grados. Tenía 71 grados, ¿no? Y una lordosis lumbar global de 48 grados. En la radiografía funcional no nos encontrábamos mayor problema y no veíamos ningún grado de inestabilidad. Y esta es la resonancia magnética, ¿no? En el corte sagital, principalmente vemos a nivel de L4 un disco deshidratado. No hay pérdida de altura, sin embargo, es un disco, como conocemos, un disco negro, con un área de una ruptura del anillo fibroso en la parte posterior. En los cortes axiales, igual, básicamente en nivel L3, L4, había una leve sinovitis facetaria y una prominencia discal justo en el nivel L4, L5. Pues bien, entonces es una paciente, en resumen, que tiene una lumbalgia incapacitante de meses de evolución y ha recibido ya un tratamiento conservador inicial. Y esas son las imágenes. Vamos a pasar a revisar, como ya se había manifestado, los objetivos de esta presentación. Un poco recordar la historia de la patología discal, en este caso en general,
La lumbalgia como tal es conocida desde hace mucho tiempo, es tan antigua como la humanidad, como se dice, ¿no? Y se han postulado desde el inicio siempre algunas conjeturas, pensando incluso como si fueran tumores, como le he llamado encondromas, osteocondritis, pero poco a poco con las cirugías llevadas a cabo ya en el 32 por Mixter y Bach, por ejemplo, le hicieron disectomía, se descubrió definitivamente que se trataba de un proceso degenerativo discal. Vino el apogeo de las cirugías, pero ya en la época de los 80 y 90 también han habido varios estudios en los cuales se precisa que hay pacientes, muchos pacientes que mejoran sin cirugía en algunos casos. Entonces hay una fuerte relación que hay que determinar. Pero ¿qué es una enfermedad degenerativa discal? En este caso lumbar. Hablamos de proceso degenerativo del disco cuando hay una respuesta aberrante, mediada por células que conlleva una falla estructural progresiva. Ese es un proceso degenerativo del disco. Entonces hablamos de un disco degenerado, cambios degenerativos que nos conllevan a una falla estructural. Entonces la enfermedad degenerativa discal es un disco degenerado, pero que además de eso es doloroso. Es ahí en cuanto tenemos que guiarnos con esa definición. Sin embargo, en la literatura médica, en los estudios, muchos, como vemos en este cuadro, se ha determinado mucha de terminología. Es tan variable que se encuentran como, por ejemplo, degeneración del disco, básicamente, siendo el más frecuente definitivamente la enfermedad degenerativa discal como tal, 30% de todos. ¿Qué podemos hablar de la epidemiología? La enfermedad degenerativa discal lumbar está ligada insistentemente con el dolor lumbar crónico, que sabemos que es muy frecuente. El 5-8% de toda la población mundial está determinado por un dolor lumbar crónico. Por otra parte, recordemos que el dolor lumbar crónico se determina por una duración más de 3 meses y es la segunda causa más frecuente de consulta médica y la primera de ausentismo laboral. Asimismo, hay que recordar que el 10 al 39% de todos los casos de dolor lumbar crónico corresponden a alguna alteración del disco. Vale decir, están incluidas las hernias discales, la estenosis y la propia enfermedad degenerativa discal. Entonces, los cambios degenerativos se van a dar, ¿no? Son, como vemos, una acumulación de cambios físicos y químicos que se suceden en el tiempo. Y estos producen una alteración estructural y funcional. Recordemos el disco intervertebral, tiene una función tipo neumática, es un estabilizador importante y la anatomía de esta nos ha ayudado a poder comprender cuál es su función. Recordemos que cuando el disco intervertebral recibe una presión a nivel del núcleo pulposo, existe una fuerza tensil del anillo fibroso que permite que pueda resistir a cualquier compresión o cualquier fuerza de compresión. Y eso está determinado porque el anillo fibroso tiene varias capas de colágeno que permiten, que están distribuidos en una angulación de 30 grados y que permiten tener mayor resistencia. Por otra parte, recordemos que el núcleo pulposo se hidrata, se nutre a través de osmosis desde el end plate y a través del anillo fibroso. Muy bien, esta es una recopilación microelectrónica en la cual podemos determinar en la parte izquierda, podemos ver que los proteoglicanos que están en la parte central distribuida y acompañada con los agreganos hacen que
puedan embeberse de agua, y cuando reciben una fuerza tensil, una fuerza de compresión, pues el agua sale y posteriormente igual vuelve a ingresar. Esa capacidad que tienen de poderse congregar o agrupar, eso le da una fuerza de resistencia a la compresión. Y por eso es que tiene esa función. Por otra parte, se ha determinado también que el disco sufre en diferentes cargas, la presión que pueda recibir en el disco con diferentes, siendo la más importante cuando uno carga estando parado, ¿no? Un carga de peso estando parado. Entonces, si existe una lesión o una degeneración del disco, ¿es en todos los discos igual la velocidad de cambios que se van dando? Pues se ha determinado que no es así. Por ejemplo, vemos que es muy diferente a nivel de T12 y L1. Las herniaciones son muy frecuentes a ese nivel, y en L4, L5 y L5 S1. Asimismo, los cambios en la altura discal en L4, L5 es mucho más frecuente. Entonces, hay muchos otros factores que pueden determinar justamente esta velocidad de cambio. Además, se han encontrado ya cambios degenerativos a temprana edad. Como se ve en el cuadro de abajo, tenemos a jóvenes de 15 a 39 años que ya tienen algún cambio degenerativo. Eso sí, está demostrado, es cierto que las mujeres tienen 10 años después su proceso degenerativo una vez que hayan iniciado los varones. ¿Qué más podemos escudriñar respecto a los factores de degeneración discal? Entre los factores asociados, ¿no? En el año 92 ya nos mencionaban que nos sugerían de que la parte genética el peso era menos probable que podía producirse o que podía ser un factor de degeneración discal. Pero 10 años después nos menciona que la hernia discal y la degeneración discal pueden más bien ser en gran medida factores que nos determinen esta degeneración. Es así entonces que se ha escudriñado en los factores genéticos. Se ha visto algunos genes de la vitamina D, de la metaloproteinasa 3, el colágeno 9, los cuales se han determinado como una alteración de estos y básicamente como una determinación genética en la progresión de la disminución de la altura discal y de la aparición de prominencias discales. Pero este mismo estudio nos dice esto: la progresión natural de la degeneración del disco, genéticamente determinada, se modifica en cierta medida por factores conductuales y ambientales. O sea, podemos decir que hay muchos factores, siendo la edad un factor importante, la carga genética, la ocupación, el estado socioeconómico y los factores de estilo de vida. Dentro de los factores están fumadores, la actividad deportiva, los conductores en la parte de ocupación y la carga física pesada relacionada a la ocupación. Podemos decir que, en resumen, que la edad, la carga física y la agregación familiar, como se ve en este cuadro, y hay factores que no se pueden explicar, ciertamente son factores predominantes en la aparición del proceso degenerativo discal. Se ha querido escudriñar mucho más respecto a los genes, y bueno, este estudio nos dice que el polimorfismo de colágeno 9A2 puede no estar asociado más bien a enfermedad discal degenerativa lumbar. También ya en el 2006 se ha mencionado ciertos factores como el decrecimiento de fibroblastos y factor transformante beta. La presencia aumentada de los macrófagos y mastocitos pueden cumplir algún daño tanto para producir el dolor como la reparación del anillo fibroso. Y es así como este estudio ya en el 2014 nos mencionan sobre acerca de 3 fases de este proceso degenerativo. Inicia con una fase inicial 1, en el cual ocurre un trauma mecánico, alteración genética o infección o el cigarrillo que lesionan a las células del núcleo pulposo, y estas van a producir interleuquina
1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral elevado. Estos hacen que haya una degradación progresiva de los agricanos y hace que haya un inicio de una degeneración discal. Pero al mismo tiempo esto produce una liberación de quimoquinas, las cuales inducen a la activación y migración de inmunocitos, los cuales perpetúan el proceso inflamatorio, haciendo que haya una revascularización, una neovascularización, perdón, de la parte periférica del disco, y estos progresivamente van a irritar, van a dañar las células del ganglio dorsal espinal. Y así producir en la fase 3 el dolor característico de esta enfermedad degenerativa. Pues bien, ese es un mecanismo inicial de inflamatorio, pero podemos decir que todo es un proceso equilibrado, como vemos, tanto las células como en la matriz extracelular y como los efectos biomecánicos. Todos estos concuerdan en un proceso dinámico. Sin embargo, cuando ya hay factores como vemos en el cuadro derecho, donde hay efectos biomecánicos o las células tienen un proceso inflamatorio, o a nivel de la matriz extracelular hay un daño por una función, por ejemplo, anular, una quimonecrosis, entre otras, podemos hacer que el proceso degenerativo se inicie. Y es así como en resumen podemos mencionar que el proceso que es equilibrado al inicio puede tener un desbalance con ciertos factores que van a permitir una cascada o un círculo vicioso de todo este proceso normal de degeneración discal. En este caso hay un daño biomecánico con micro y macro, ¿no? Puede ser microtraumas. Esto produce una esclerosis del endplate, alteración de la nutrición de las células de la matriz y también de la matriz extracelular con un daño del mismo. Pero dentro de todo esto, como vemos, está incluido la parte genética, que influye en la evolución o en la progresión en mayor o menor grado de cada paciente. En resumen, podemos decir que la herencia genética, el envejecimiento, el compromiso nutricional y la historia de carga son factores determinantes para una discopatía para una enfermedad degenerativa discal propia. Así vemos en el cuadro algunos tipos de desgarro o fases, digamos, del anillo fibroso, como la deslaminación en la A. En la B vemos una fisura anular y en la C fisura pero periférica, ¿no?, del anillo fibroso. Por otra parte, hay actualmente un fuerte concepto de que los defectos de la placa terminal tienen una fuerte asociación y es independiente como factor para determinar una enfermedad discal degenerativa. Ahí vemos los 6 grados de afectación del endplate y son, como vemos ahí, muy asociados, incluso con porcentajes tan iguales como la presencia de la frecuencia de discopatía en los niveles L4 y L5 predominantes. Por otra parte, en la actualidad, mucho tiene que ver también el balance sagital y alteraciones o no de la pelvis, del índice pelviano o sacropelvis, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en este caso, el tipo 1 y el tipo 2 de Russell característicamente de la y hernias discales, ¿no? Mientras tanto, las que tienen una incidencia pélvica alta pueden tener mayor predisposición para hacer una espondilolistesis, por ejemplo. Ahí que se ha demostrado en todas estas patologías discales degenerativas. Por otra parte, hay una pérdida de la lordosis y hay un menor sacral slope.
En resumen, podemos decir que hay factores causales. Sigue siendo la teoría del proceso degenerativo multifactorial. Sin embargo, aún no se tiene claro cuándo se convierte en enfermedad con dolor y por lo tanto requerir algún tratamiento. Muy bien. Eso es todo por ahora. De ahí haremos la resolución del caso clínico. Gracias. Muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, hemos tenido el alcance que nos da. Sí, continúe. Continúe, doctor Elar. Doctor, ¿pasaría el doctor Medina y después la resolución del caso? ¿Podría ser? Sí, bueno. Sí. Marco. Hola, hola Ya, Pedro. Marco. Ya. Sí, creo que mejor terminas Ela resolviendo el caso porque yo tengo más o menos el mismo formato. Yo voy a presentar un caso, hago mi parte teórica y luego resuelvo. Si no, se van a mezclar, se van a imbrincar ahí. Claro. Muy bien. Muy bien. Este es en resumen el caso. Tenemos una paciente, como habíamos manifestado, bastante joven, de 26 años, con 1 año y medio de evolución, lumbalgia persistente, sin mejoría al manejo conservador de terapia del dolor, no tenía signos físicos llamativos y tenía una escala de valoración visual análoga de 8/10, un ODI de 60%. Esto es en resumen las radiografías y la resonancia, como habíamos mencionado, básicamente un disco negro en L4 con una prominencia discal discreta de ese nivel, sin compresión radicular. Estos son los parámetros espinopélvicos, 71 grados de incidencia, un pelvitil de 33, sacroesófago 38. Bueno, este es un algoritmo tomado de AO, en donde vemos que el paciente con dolor lumbar axial puro de origen degenerativo, bueno, definitivamente toma un tratamiento médico, lo cual siguió la paciente. Si hay mejoría, se da de alta, y si no, pues se hace infiltración, en este caso peridural con corticoides manifiestan. La paciente había recibido ya varios episodios de infiltraciones epidurales. No había mejorado, entonces definitivamente va a cirugía. Pero hay que recordar varios puntos, ¿no? Uno de ellos es que ciertamente las características, la historia natural muchas veces de pacientes asintomáticos y algunos sintomáticos definitivamente esa mejoría, ¿no? Y las características físicas del trabajo y los aspectos psicológicos del trabajo, como dice en este estudio, fueron más poderosos que las anormalidades del disco identificadas por resonancia magnética para predecir la necesidad de consultas médicas relacionadas con dolor e incapacidad laboral resultante. Ese es un punto. Por lo tanto, creo que es un enfoque ya general que debemos formar un equipo de evaluación conjunta donde se incluya a un psicólogo, psicoterapeuta que trabaje de la mano con nosotros. Por otra parte, hay este estudio que nos dice que la enfermedad discal degenerativa, como cirugía de fusión, en los cuales esto es una revisión sistemática en la cual han demostrado que en todos los casos que han hecho, todos los estudios que han hecho fusión y han demostrado, todos han demostrado mejoría, salvo los estudios de Glassman, en los cuales, sobre todo las fusiones por vía posterior, son los que no han tenido una buena evolución, pero casi todos han tenido una mejoría más del 50% en los casos que se ha hecho fusión en dolor lumbar crónico por discopatía degenerativa. Por otra parte, este estudio hace una valoración de 3 tipos de tratamiento quirúrgico, ¿no? Es un estudio prospectivo, multicéntrico,
Pero aquí lo curioso es que cuáles fueron las tres técnicas diferentes. Una de ellas fue básicamente hacer fusión sin instrumentación. El segundo grupo era con instrumentación con tornillos. Y el tercer grupo era 360 grados, o sea, colocar un dispositivo en el disco, sea por vía ALIF o sea por vía PLIF. En todos estos casos tuvieron una mejoría a los 6 meses hasta los 12 meses bastante notoria, pero en los tres grupos, no necesariamente en los que se hayan instrumentado. Y posteriormente ya ha habido una reagudización progresiva en muchos de los casos, ¿no? Por otra parte, podemos mencionar que este es algo interesante. Nosotros sabemos que los pacientes siempre están más propensos a aceptar cirugías con menores riesgos y con mayor eficacia. Sin embargo, este estudio nos menciona respecto justo a los pacientes que fueron a fusión lumbar, y es que la intensidad del dolor lumbar y sobre todo el antecedente de inyecciones espinales fueron hacer mayor tolerancia a aceptar riesgos de la cirugía. O sea, ya después de haber sufrido tanto dolor, aceptan, entre comillas, con facilidad, a pesar de los riesgos que se le explica. En este caso le explicaron sobre todo la infección de sitio operatorio profundo, de daño de la raíz o pseudoartrosis. Y algo curioso que también se presenta en nuestra sociedad es que a mayor educación en varones aceptan mejor estos riesgos de la cirugía, pero a mayor educación en mujeres tienen menor aceptación a este tipo de cirugías con los riesgos definidos. Contrariamente, a menor educación los varones no aceptan el tratamiento quirúrgico fácilmente. Y a menor educación las mujeres sí más bien aceptan más fácilmente. Entonces es importante tomarlo en consideración para poder explicar a nuestros pacientes o tomarlos en cuenta. Por otra parte, ¿hay alguna alteración en la motilidad luego de hacer una fusión más de 3 niveles en discopatía degenerativa? En realidad, se consigue en una tasa de fusión del 81%, sobre todo dicen aquellos casos evidentemente de eso de un nivel o 2 niveles, y no han encontrado alguna alteración significativa en la motilidad. Pero sí determinaron que el objetivo de la cirugía en realidad es la reducción, más no la eliminación de la discapacidad, ¿no? Este es la resolución del caso con todos los antecedentes. Decidimos hacerle una artrodesis 360 grados vía un abordaje translateral transforaminal, ¿no? Con una fijación con tornillos L4 y L5. Es una paciente, bueno, es una cirugía, perdón, que se hizo lo que conocemos bastante limpia, sin casi nada de sangrado, el tiempo relativamente corto, no hubo mayores complicaciones. Vemos la facetectomía externa en L4 y L5, colocado bien en los tornillos, el espaciador intervertebral en los 2/3 hacia adelante, en la parte anterior, tratando de conservar la lordosis lumbar. Lamentablemente, en la evaluación operatoria postoperatoria inmediata, la paciente no tenía dolor radicular, tenía leve dolor de zona operatoria, no tenía déficit motor, pero esto está en retrospectiva, viendo a la paciente, es que ella mencionaba que tiene una sensación de debilidad del miembro inferior izquierdo al momento de incorporar. No tenía déficit motor. Lo veo yo a la semana recién, para retiro de puntos y todo, en el cual la paciente tenía, no sé si les ha pasado a alguien, tenía un temblor tipo, como si fuese un clonus inagotable en miembro inferior izquierdo, muy notorio, sobre todo al incorporarse. Bueno, exclusivamente al incorporarse, o al hacer presión a la pierna, al pie, y así tenía ese tipo de movimientos.
El dolor en la zona operatoria era moderada, semi-intensificado, y evidentemente era una ansiedad cada vez creciente por esta complicación o esta presentación de este temblor que era muy evidente. Una persona joven que no, en ese caso estaba muy ansiosa y ya estaba entrando a la depresión. Lo revisamos el caso, hicimos muchas reuniones, no había una literatura exacta para determinar qué estaba pasando. Al mes persistía el temblor mucho más, le hicimos que vaya a terapia física, el dolor radicular era poco específico, pero ya había aparecido, mejor dicho, un dolor radicular poco específico hacia el L5 y S1 izquierdo. Entonces le hicimos la resonancia magnética y vemos que no había alguna compresión radicular, ¿no? El espaciador intervertebral estaba colocado, había una leve fibrosis aparentemente que ocupaba el foramen por donde había ingresado el espaciador, pero no encontrábamos más, hasta incluso observando bien L5, S1, como que parecía una hernia discal que se había hecho ligeramente más evidente, ¿no? Pero esto y es una paciente, como les dije, que ya no quería saber nada más con la cirugía. Finalmente, tuvimos un tratamiento complementario con corticoides, le dimos también complejo B y terapia física, y por un mes la paciente mejoró progresivamente del temblor. Y el dolor lumbar ha estado persistiendo posteriormente, pero que felizmente mejoró con terapia física, pero muy lentamente. Ya los controla a los 2 años, la paciente tiene un VAS de 3/10 y un ODI de 30%. Pero quiero detenerme un poco acá en esta radiografía de control. Lamentablemente observamos que en el eje coronal no hay mucha variación, pero en el eje sagital sí hay una pérdida de la lordosis bastante marcada. Los parámetros espinopélvicos que se muestran ahí, el preoperatorio es la más pequeña, que dice 71 grados, y la incidencia pélvica actualmente era 73, no había mucha variación, evidentemente por la que es la incidencia pélvica, pero sí había variado la lordosis lumbar de 48 a 32. Y predominantemente por la parte superior de la columna lumbar, ¿no? También el sacral slope había variado, y el pelvic tilt como acto compensatorio también había tenido que aumentar. En la radiografía funcional no había mayor llamada la atención, salvo ligeramente en inflexión en L3, L4, como que hay una ligeramente ampliación de la parte posterior del disco de L3. Bueno, es una paciente que lo tenemos, como dije, hace ya 2 años, y que ciertamente ha mejorado. Hay un dolor aún todavía que es manejable, 3/10 de escala visual análoga, pero creo que tenemos que tener más cuidado, de hecho, con nuestros resultados, en este caso, sobre todo por el balance espinopélvico, ¿no? La paciente no quería saber más de cirugía, estamos observándolo en el tiempo a ver cómo va. En resumen, conclusión final, diríamos que la enfermedad degenerativa discal lumbar es un proceso multifactorial acompañado de dolor crónico. La evaluación preparatoria es fundamental en la toma de decisiones, y tener todas las alternativas posibles en el manejo más adecuado de nuestros pacientes es lo óptimo. Lamentablemente, en los hospitales a veces no tenemos todas las alternativas que se requieren para la resolución de estos casos. Muchas gracias. Muy bien, doctor Elar. Excelente. Es importante siempre tener en cuenta en el manejo de cada paciente el balance espinopélvico-lumbopélvico. Obviamente, la cirugía actual de columna tiene mucho que ver con estos balances que antes los dejábamos por 9. Tiene una preponderancia mucha y se le está dando mucho auge en todo el mundo. Bien, doc, vamos a las preguntas para el segundo tiempo y vamos a presentar ahora al doctor Marco Medina. Gracias, doctor Elar.
El doctor Marco Medina va a hacer su presentación enseguida. Marco, contigo. Sí, buenas noches a todos los colegas participantes de esta reunión de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Agradecimiento al comité organizador y a la junta directiva por la invitación. Y vamos a continuar rápidamente con la presentación que les tengo para el día de hoy. Ok, la dinámica es parecida. Vamos a comenzar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 53 años con un cuadro de lumbalgia crónica de 6 meses de evolución, hasta donde ella recuerda. Sin embargo, indagando un poco más, refiere ya a una lumbalgia muy leve o una sensación de disconfort tiempo atrás, de más de un año, pero un lumbago franco de 6 meses de evolución. Llega a consulta externa con una escala del dolor de 6 sobre 10. Por lo general, los pacientes que suelen llegar a consulta externa son aquellos que llegan con un dolor moderado, no severo. Los pacientes con dolor severo, pues 7-10 suelen estar postrados en cama o llaman a la ambulancia. Y los pacientes con un dolor importante, 9-10, son los pacientes que requieren alguna hospitalización y muchas veces acuden por emergencia. La escala del ODI, de discapacidad, era de un 60%. Era una paciente que además tenía como antecedentes una obesidad grado 1, resistencia a la insulina, hipertensa, y que manifestaba una limitación para la bipedestación y al caminar, dolor irradiado a miembros inferiores, a predominio izquierdo, parestesias en miembros inferiores inconstante, y que no había tenido mejoría con rehabilitación y se encontraba dependiente de AINES, pero en forma no diaria, sí a veces interdiaria o algunas semanas con una leve mejoría. Las imágenes son las que ustedes pueden apreciar. Pueden apreciar de que hay efectivamente enfermedad degenerativa discal. No sé si alguien de la audiencia quisiera opinar o quieren hacer alguna acotación. Lo más evidente es a nivel lumbar 4 o 5, hay un disco que está negro, pero ya hay cambios degenerativos en el nivel lumbar 3-4. En 4 o 5 también se ve una protrusión del disco e impresiona una ligera inestabilidad a ese nivel. El nivel 5.1 es un disco que también muestra cambios degenerativos, ¿ok? Pero es mucho más relevante por la presencia de la protrusión a nivel lumbar 4-5. En la vista lateral alcanza a ver algo de hiperintensidad en la faceta, ¿ok? Y proseguimos con las imágenes, ya esto es del lado izquierdo, es mucho más evidente la intensidad, la hiperintensidad a nivel del tejido sinovial en la faceta lumbar 4-5. Está la protrusión que genera un estrechamiento del conducto raquídeo o del conducto del foramen, y esto puede explicar por qué esa mayor molestia hacia el lado izquierdo. Es una paciente que cuando nosotros evaluamos las imágenes debemos imaginarnos que esas imágenes son estáticas, pero que en movimiento probablemente el disco protruya y los agujeros se vayan haciendo mucho más estrechos y puedan producir un cuadro de irritación a la raíz nerviosa. Y además nosotros tenemos aquí la comparativa con las forámenes de los niveles superiores. Además, muchas veces el dolor que sin ser radicular puede ser confundido por un dolor de origen facetario. Es un dolor a veces incómodo que se irradia a los glúteos, va hacia los muslos sin ser una ciática o una radiculopatía franca. Vemos además algunos cambios degenerativos, creo que se veía mejor en la imagen anterior, algunos cambios degenerativos en los end plates en L5 o S1, pero nada muy evidente. En la secuencia T2 se ve hipointenso y esto nos haría pensar pues, que es un estadio en la clasificación de Modic de grado 3 sin ser tan severo en cuanto a extensión. Estas son las imágenes axiales.
Esto corresponde al nivel lumbar 4 o 5. Evidentemente, vemos que hay cambios degenerativos, hay procesos artrósicos en la articulación, hay inflamación o de la sinovia, hay una sinovitis, hay un leve estrechamiento del conducto raquídeo y a nivel de L5-S1, pues el conducto raquídeo muestra un diámetro, digamos, aceptable, ¿no? La cantidad de tejido graso que tiene la paciente en celular subcutáneo nos hace ver que efectivamente, siendo obesa grado 1, es una paciente sedentaria, algo de infiltración grasa en el plano muscular que es importante tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos el plano de tejido celular subcutáneo de grasa en bicapa, como digo yo, una primera capa, un tejido que delimita una segunda capa y luego recién lo que vendría a ser la fascia y el músculo. Estas son las imágenes de tomografía porque en la práctica habitual yo no suelo proceder con ningún tipo de tratamiento hasta no tener una evaluación completa. Y la evaluación de la tomografía pues muestra un discreto desplazamiento anterior, una mínima anterolistesis, aunque la tomografía no es el estudio de elección para ver la traslación de digamos, de las vértebras una sobre otra, sino que en el estudio funcional debe hacerse, pero ya podemos medir nosotros que hay una pérdida de altura discal y en ambos niveles, ¿no? Además de eso, vemos en el corte axial la presencia de osteofitos, de un proceso artrósico facetario, y a nivel de uno de los discos vemos la presencia de gas intradiscal. Este es el corte, digamos, axial también de la tomografía, un poco que yo tengo la costumbre de hacerlo para hacer el planeamiento quirúrgico, para imaginarme cuál sería la longitud y trayectoria si es que estoy pensando en cirugía. Se ven cambios artrósicos también, irregularidad en las articulaciones, algo de esclerosis también en las articulaciones facetarias, con lo cual pues se determina de que es una enfermedad degenerativa que, si bien es cierto, se inicia en el disco, esta enfermedad degenerativa tiende a progresar hacia las estructuras adyacentes, a los end plates, hacia las articulaciones facetarias, y se empiezan a producir cambios también en los ligamentos amarillos, longitudinales posteriores, en la musculatura, etc. Entonces, frente a este caso presentado, podríamos nosotros plantear tres opciones. Decir, bueno, tiene 6 meses de un dolor lumbar franco, es una paciente hipertensa controlada, es obesa. ¿Sabes qué? Baje de peso, señora, mejore sus condiciones, insista con los medicamentos y vamos a hacerle un seguimiento. Pero también podría haber quien diga, bueno, si tiene ya cambios artrósicos en las articulaciones, probemos con una infiltración. Pero también puede haber alguien que diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo que la madre del cordero acá es el disco lumbar 4 o 5 y podría plantearse también una nucleoplastía como opción terapéutica no, o mínimamente invasiva. Y también habría quien podría pensar, no, ¿sabes qué? Esta paciente con este tiempo y con esas imágenes y dependiente de analgésicos, con un grado de discapacidad importante, ¿sabes qué? Requiere cirugía. Y cuando planteamos una alternativa quirúrgica, pues pueden haber muchas opciones, ¿no? Puede haber quien diga, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece que el problema es solamente a nivel lumbar 4 o 5 y habría que hacer solamente una descompresión sin instrumentación, porque está descrito, hay muchos trabajos publicados sobre pacientes con listesis lumbar 4 o 5, pero en los cuales domina más el cuadro, digamos, estenótico radicular, que pueden ser candidatos solamente a una descompresión. Pero en este caso es una paciente en la cual domina el cuadro de lumbalgia más que de radiculopatía. Radiculopatía francamente no tiene, porque no hay déficit motor tampoco, ni un trastorno sensitivo en cuanto a pérdida de sensibilidad, solamente esas sensaciones de parestesias ocasionales. Y entonces puede también, entonces, con este análisis rápido, alguien decir, no, ¿sabes qué? Esta paciente va a requerir descompresión, pero además hay una inestabilidad evidente en ese nivel lumbar 4 o 5, entonces debiera instrumentarse. Yo les estoy planteando todas las alternativas o quizá todo lo que algunos de ustedes pudieran estar pensando en este momento. La siguiente pregunta sería, ok, ¿qué hago? ¿Le pongo tornillos solamente? ¿Le pongo tornillos por atrás? ¿Le hago una instrumentación clásica con injerto óseo intertransverso? Oye, ¿sabes qué? No, mejor, mira, tiene algo de inestabilidad, aquí hay que darle un soporte, hay que
recuperar esa altura discal perdida, mira, tendríamos que hacer colocación de cajas. ¿Ok? Entonces, pueden haber esos dos pensamientos o esos dos análisis. Pero dentro de todos los estudios, cuando yo veo imágenes como estas y veo en una resonancia un disco un poco inocente, que es el disco lumbar 5 primera sacra, que aparentemente no es el que está generando o que no tiene protrusión o es el nivel donde no se ve mucha artrosis o estrechamiento y más bien sí el nivel superior, pero veo la tomografía que tiene presencia de gas, me queda una duda y entonces es ahí cuando yo pido gamografías óseas con SPECT. Porque también a veces, y no es inusual, de que a veces los pacientes vienen con una imagen muy clara o muy florida aparentemente, y asumimos que el problema es por un problema a nivel de la columna lumbar, pero los síntomas pueden ser confundidos también con el de una sacroilitis. Entonces, por esas imágenes que ya me hacían ver que ese disco L5-S1 podría tener algún problema también y por la posibilidad de no estar frente a una sacroilitis, le pedimos una gamografía ósea con SPECT. Y la gamografía ósea con SPECT, aparte de algunos hallazgos fuera de la zona que lumbar que nos interesa ahora, dice que las apófisis articulares a predominio derecho L4, L5 y el margen derecho de los platillos vertebrales L5, S1 tienen captación. ¿Ok? Entonces me está sumando algo más hacia el platillo vertebral L5-S1, como que ahí hay un problema también inflamatorio. Y hasta ahí quedamos con el caso clínico. Vayan pensando, analizando durante todo este tiempo qué es lo que hubieran hecho ustedes o qué les parece que podría hacerse con la paciente y procedemos con la presentación. Entonces, vamos a hablar de enfermedad degenerativa discal, que es el inicio en realidad de todo el proceso degenerativo a nivel de la columna, en este caso lumbar, de la clínica e imágenes orientadas a tomar una decisión quirúrgica. Este dato estadístico, felizmente no lo ha mencionado Elar, pero y me da pie a poder hacerlo y no sea repetitivo. Esta es una publicación de A.O. Spine, es una publicación que no tiene en realidad mucho tiempo, tiene un par de años, del año 2018, y ellos habían hecho un trabajo para saber la incidencia a nivel mundial de los problemas de dolor lumbar crónico y enfermedad degenerativa del disco. Entonces, ellos encuentran que aproximadamente 266 millones de personas, que representa el 3.63% de la población a nivel mundial, tiene enfermedad degenerativa del disco y lumbar y dolor lumbar crónico cada año. Hay una incidencia máxima en Europa de 5.7% por año, mínima en África por 2.4% el año, y esto se puede explicar quizá por los hábitos que se suelen tener en Occidente, ¿no? La gente trabaja mucho, la gente tiene mayores recursos, a veces se alimenta de forma inapropiada, por lo mismo que carece de más recursos económicos. A diferencia de que la población en África, que puede ser una zona de pobreza donde por necesidad tienen trabajos con mayor exigencia física o tienen que caminar largas distancias para llegar a un sitio, por lo tanto es una incidencia mínima en África. El dolor lumbar crónico en Latinoamérica representa un 6.21 por 1.000 habitantes y equivale a 39.181.292 personas por año que padecen de dolor lumbar. Y respecto de la enfermedad degenerativa de la columna, son 3.23 por 1.000 la incidencia, que representan 20.357.424 personas por año que padecen de esto. Entonces, estos números son bastante ilustrativos para saber en qué terreno nos movemos y por qué es eso que mencionaba Elar en un principio, de que gran parte o la mayor parte de la atención en consulta externa es por problemas de dolor lumbar. Entonces, en América Latina dijimos que eran 39.181.292 personas que padecen de dolor, la incidencia es 6.21%,
20.357.424 personas al año tienen enfermedad degenerativa de la columna con una incidencia de 3.23%. Esto que ven acá, bueno, es de un viaje que tuve la oportunidad de hacer. Si bien es cierto, era un viaje, digamos, con fines recreativos, pero no dejó de tener el interés por conocer un poco más, y en este caso la visita al Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano en Washington. Y nos enfocamos en lo siguiente. Fuimos hacia el área donde estaban los esqueletos de los homínidos, y esta fotografía del homínido es bien importante porque durante la evolución hacia la bipedestación del ser humano, inicialmente cuando éramos primates que nos desplazábamos en 4 extremidades, nuestra columna tenía predominantemente una cifosis, no tenía las curvaturas que solemos tener ahora. Sin embargo, en la evolución, cuando estos homínidos empezaron a adoptar posturas bípedas, empezó a verse una transformación en la columna, apareciendo la lordosis lumbar. ¿Ok? Y esto se dio hace 2.5 millones atrás, 2.5 millones de años atrás. Y seguimos viviendo y pudimos encontrar un ambiente donde estaban, digamos, un esqueleto humano, un esqueleto que corresponde a un chimpancé, a un gorila, a un chimpancé y a otro tipo de primates. Y esto nos hace ver que cuando se dio la evolución de los primates hasta el ser humano moderno, se dio por un cambio básicamente en el medio ambiente, que nos llevó a evolucionar y a tomar una postura bípeda, quizá para poder recolectar frutos, quizá para poder desplazarnos largas distancias, quizá para poder cargar a sus crías y desplazarse en busca de alimento, ¿no? Y estos cambios en el medio ambiente y en las formas de vida llevaron a que estos homínidos empiecen a adoptar una postura de bipedestación. Pero eso, a su vez, llevó a lo que mencionábamos hace un momento, a la presencia del dolor lumbar y otros problemas del esqueleto, que son relativamente modernos o comunes en los humanos modernos, ¿no? Como artritis en las caderas, el dolor lumbar, desplazamiento de discos, artritis en las rodillas, o problemas en los arcos plantares en los pies. Y hubo otro gran momento, digamos, para que la columna lumbar empezara a tener serios problemas, aparte de la evolución de los primates hacia homínidos. Y es que la historia dice que en Babilonia, un escriba, cuyo nombre es Ebip II, tuvo la idea de adosar unas patas de madera y un respaldo a una sencilla tabla de madera, y creó la primera silla, que después fue muy popular en Egipto y que básicamente la usaban gente de la realeza y también en Grecia, hasta llegar a la vida moderna o los tiempos actuales, en que gracias a esta silla adoptamos estas posturas que nos llevan a, digamos, a un inadecuado trabajo biomecánico de nuestra columna con una sobrecarga excesiva, y el sedentarismo mismo nos lleva a un aumento del peso y a una pérdida de masa muscular. Entonces, esto lo conversaba con algunos colegas hace algún tiempo, sobre que existen 2 grandes momentos en la historia de la humanidad respecto a los problemas de la columna. Uno es cuando pasamos a ser seres vivientes en postura bípeda, y el otro cuando a alguien se le ocurrió inventar la silla. Entonces, los actuales estilos de vida, la tecnología y modernidad nos han llevado al sedentarismo y malos hábitos posturales, que entre otros factores, como ya mencionó Ehler, que hay un factor genético también, o el consumo de tabaco, hay factores metabólicos, pueden ser determinantes para padecer de enfermedad degenerativa de la columna lumbar, y esta llevarnos a padecer de dolor lumbar. Esto es rápidamente un esquema que de repente resume lo que Ehler les venía contando. Se producen cambios nutricionales, hay un factor genético, hay una sobrecarga de estrés que nos lleva a que haya un daño mecánico de las estructuras, en este caso del disco, se altera la celularidad,
se remodela la matriz, hay una cicatrización incompleta y se producen los cambios degenerativos. Entonces, la enfermedad degenerativa discal se puede definir como la pérdida de las propiedades estructurales, biológicas y biomecánicas del disco intervertebral. Sobre este punto de la definición de la enfermedad degenerativa discal, existe un trabajo bien interesante que habla de la controversia en que los médicos o especialistas en las diferentes partes del mundo le damos una connotación diferente o variada a enfermedad degenerativa discal, y es que en realidad no hay una definición clara y concisa hasta el momento. Sería bueno, y yo de repente les puedo compartir a través de la sociedad, de que revisen esta publicación sobre la definición, cuál es la exacta definición de enfermedad degenerativa discal. Entonces, la enfermedad degenerativa discal, uno podría decir, es más esperable en gente a mayor edad, pero la verdad de las cosas es que tenemos también gente joven con enfermedad degenerativa del disco y enfermedad degenerativa en toda la columna lumbar, y que dependen de esos factores que hemos estado conversando, los que ya mencionó Elar, y además los factores que tienen que ver con sedentarismo, actividad laboral con carga y estrés repetitivo, movimientos de carga, flexión y rotación repetitivos, el tabaquismo, actividad lúdico-recreativa, como pueden ser deportes de impacto o con estrés repetitivo, y más aún si la condición física o el desarrollo muscular no es el adecuado para el tipo de deporte que quisiéramos realizar. Entonces, dentro de las enfermedades degenerativas tenemos el disco degenerado, que es ese disco negro que a veces vemos que puede tener o no algún desgarro en el anillo, de los diferentes tipos de desgarro. Los bulging, que no llegan a ser una hernia, las hernias propiamente dichas, que pueden ser contenidas o extruidas. Podemos ver también imagen de adelgazamiento o pérdida de altura discal, y es ahí cuando solemos ver presencia de gas muchas veces, y ya los cambios más avanzados donde se ve irregularidad en los end plates, además de la pérdida de altura, estenosis foraminales y estadios ya más avanzados donde el ser humano o nuestro organismo trata de buscar mecanismos compensatorios para estabilizar esta columna mediante la proliferación de osteofitos. Cuando hablamos de inestabilidad, entendamos de que inestabilidad puede ser interpretada como un fenómeno traslacional de una vértebra sobre otra, y esa es una inestabilidad traslacional, pero hay una inestabilidad también de tipo axial, que es la incapacidad de ese disco de cumplir apropiadamente sus funciones, de soportar la carga y las rotaciones. ¿Okay? Entonces podemos hablar de dos tipos de inestabilidad, una inestabilidad traslacional y una inestabilidad axial. Entonces no es infrecuente encontrar diferencias individuales, personas de tercera edad que pueden tener discos jóvenes. De repente la historia del abuelito que nunca le dolió ni le molestó la columna para nada, aun cuando pudiera tener imagen de algún deterioro en la columna o en los discos, y gente joven que siendo tan joven uno dice, oye, ¿y cómo puedes estar tan mal, tan enfermo? ¿Ok? Entonces pueden darse esas diferencias. Y algo que también es difícil de precisar, hay una fina línea que separa lo que es un proceso degenerativo, deterioro de los discos, de un proceso de envejecimiento natural de nuestras estructuras. ¿Ok? Entonces, yo diría que esa fina línea es determinante cuando el proceso de envejecimiento rápidamente empieza a tener una pendiente ascendente de deterioro del disco, y esa es la real enfermedad degenerativa. Respecto de lo que mencionábamos de las rupturas del anillo discal, no voy a entrar mucho en este tema porque además de ser controversial, no va al punto al que quiero llegar, pero hay datos como que Henry Krug en el año 70 definió la ruptura del disco intervertebral como un aumento doloroso de la actividad biológica después de una lesión. Estas rupturas del anillo no son visibles en radiografías, tomografías ni mielografías. La resonancia magnética nos suele mostrar un disco oscuro con una altura normal y un contorno normal, pero no nos muestra una hernia ni un prolapso. Y la resonancia magnética o el diagnóstico se hace mediante resonancia magnética porque se aprecia cuando hay un desgarro, digamos, circular, radial
o del tipo que sea, y la discografía, porque hay dos tipos de discografía, una diagnóstica para ver la imagen en sí y el otro tipo de discografía que es la provocativa para tratar de reproducir el dolor e identificar si ese disco es la fuente de dolor que padece el paciente. Pero además, y lo que les comentaba, son tres tipos de ruptura anular que pueden haber, las concéntricas en semiluna, las transversales de la fibra de Sharpey y las radiales que se producen, son las más dolorosas en discografía y que van del núcleo pulposo a la parte externa del anillo. En cuanto a la clínica de estas rupturas del anillo, imagínense ustedes un disco negro con una ruptura de anillo, pero con buena altura, sin hernia, sin otro condicionante, sin artrosis facetaria, es que se pueden presentar entre los 20 a 50 años. El dolor es frecuente o permanente, hay dolor en los glúteos, no hay cuadro radicular, puede tener un dolor referido a los muslos, que no es una ciatalgia y muchas veces los pacientes confunden, dicen tengo una hernia y tengo ciática, ¿ok? El dolor aumenta con los cambios posturales porque hay cargas, rotaciones, ¿ok? La sedestación prolongada es dolorosa, esos pacientes que dicen, doctor, no puedo estar sentado mucho tiempo, más de 30 minutos en la silla, y hay dolor a la flexión a 20 o 30 grados. Este es el patrón de dolor referido de acuerdo al dolor, al nivel del disco afectado. L3, L4 suele tener esta distribución en la parte alta de los glúteos y cerca de la zona lumbar, en la cara anterior del muslo. Al nivel de L4, L5 es más bien la cara lateral del muslo, la zona lumbar, parte de las nalgas, pero no es una ciática, francamente. Y en L5, S1 es un poco más focalizado hacia la zona de las nalgas y la zona lumbar. Hay mucha controversia, les dije, respecto a la discografía o el valor de la discografía como un requerimiento previo para ir a la cirugía en un paciente. Y se dijo en algunos trabajos que las funciones diagnósticas o las funciones de discografía solían a la larga producir más daño. Sin embargo, y esto se veía hasta el año 2009, pero sin embargo hay una publicación más reciente que nos dice, que es del año 2019, que nos dice que no necesariamente hay una aceleración de los procesos degenerativos después de una punción por un estudio de discografía de tipo provocativa. Son estudios que tienen resultados contradictorios, pero lo que sí es claro es que antes de llevar a un paciente a un procedimiento como la discografía, tendría que valorarse muy bien la utilidad y la pertinencia y tener casi una certeza que ese es el problema y confirmarlo mediante una discografía. ¿Ok? Porque esta discografía puede tener una complicación y quizá la más temida es la discitis, la de que haya un cuadro infeccioso en el disco. Vamos con la siguiente diapositiva. Otro fenómeno que es importante o que frecuentemente vemos en las resonancias magnéticas es la presencia de señales de alta intensidad, que son zonas de alta intensidad en el disco, que fue descrita por Bogduk en 1992. Es una imagen asociada al disco intervertebral doloroso, constituida por un fluido mucoso dentro de la fisura anular, y hay una neovascularización del anillo posterior. Y esta es la imagen que se suele encontrar en las resonancias magnéticas. Este trabajo del año 2000, ganador de un premio, trataba de establecer un poco si había una correlación entre la presencia del GIS y la comprobación mediante una discografía para saber si este GIS y la discografía positiva tenían alguna correlación, ¿no? Tal es así que solamente decir, este paciente tiene GIS, ok, el dolor es de origen discógeno sin necesidad de tener que llegar a la discografía. Pero lo que se encontró es que había pacientes con lumbalgia que tenían este GIS y tenían discografía positiva
en un 72.7%, pero había pacientes sin lumbalgia que lo presentaban en un 69.2%. Entonces no había una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual el GIS no quiere decir necesariamente que el dolor sea de origen en el disco. Eso es lo mismo que les comentaba antes, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Sí, este GIS tiene una presencia alta en pacientes sintomáticos en un 59%, pero en asintomáticos llega al 24%. O sea, un 24% no es nada despreciable el asumir que ese 24% de pacientes que tienen un GIS, la causa del dolor es por el disco y por la presencia de esa zona de alta intensidad en el anillo. Entonces, como les comentaba, también la enfermedad degenerativa tiene múltiples estructuras afectadas que comienzan, es cierto, en el disco, pero que, como ya explicó también el doctor Cari, se da un problema a través del transporte de los nutrientes a nivel del end plate. Empieza a haber espondilosis, herniaciones del disco, estenosis, puede haber ciática, dolor lumbar, ¿no? Y hay los cambios intracelulares que ya los describió el doctor Cari. Entonces, la enfermedad degenerativa nos va a mostrar radiografías, tomografías y resonancias alteradas. Es usual que encontremos más de un nivel afectado y por frecuencia son los 3 últimos niveles de la columna lumbar los que se suelen afectar con mayor frecuencia, siendo los niveles lumbar 4, 5 y 5.1 los de mayor afectación, quizá porque desde el punto de vista biomecánico son los que tienen mayor movilidad, ya que el segmento lumbar 5, primera sacra, tiene un 40% de movilidad y el segmento y contribuye a la lordosis en una proporción importante, y seguido del segmento lumbar 4-5 y luego del segmento lumbar 3-4. En cuanto a la clínica es de lumbalgia crónica con irradiación a las articulaciones sacroiliacas, y es ahí donde entra el diagnóstico diferencial de la sacroiliitis. Nalga y cara posterior de los muslos, es al igual un paciente que no tolera la sedestación, puede o no tener dolor radicular ni compromiso neurológico, pero sí los tendría si es que además hay una estenosis central o foraminal. Hay una sensación de estiramiento cuando se hace la prueba de elevación de la pierna, hay dolor a la flexión y una movilidad disminuida en estos pacientes. Importante también tener en cuenta las alteraciones de tipo MODY cuando interpretamos imágenes. Alteraciones tipo 0 es una resonancia normal. Tipo 1 es cuando hay hipointensidad T1 e hiperintensidad en T2. Hay una médula ósea infiltrada por tejido fibrovascular y es una prevalencia de 4 a 15% en enfermedad degenerativa del disco. La tipo 2 es cuando tanto en T1 como en T2 vemos hiperintensas, y la tipo 3 es cuando tanto en T1 como en T2 son hipointensas. Y en este tipo 3 es donde ya vemos la placa vertebral fisurada y con tejido de granulación. Esta es la imagen de los cambios degenerativos de tipo MODY. Acá vemos hipointensidades en T1, ¿ok? Hiperintensidad en T2. Las de tipo 2 son hiperintensidad tanto en T1 como en T2. Y en la de tipo 3 es hipointensidad en T1 y en T2. Y esta clasificación de Firman, que debe ser o volverse una constante cuando hablemos o vayamos a una discusión de casos clínicos, debemos tenerla muy en cuenta, ¿no? Porque es un parámetro para todos hablar un mismo lenguaje. Un Firman 1 es un disco normal, un Firman 2 es un disco que ya empieza a tener algún grado de pérdida de hidratación, pero todavía se ve bastante hiperintenso. Un Firman 3 es cuando ya hay una clara distinción entre el anillo y ya vemos una mayor hipointensidad. Y un Firman 4 es cuando vemos una imagen francamente hipointensa acompañada de una protrusión, suele haber ya una protrusión del disco. Y un Firman grado 5 es cuando ya hay un colapso total, hay una retrolistesis, o como digo yo, se asienta la vértebra, ¿ok? Se asienta la vértebra sobre la inferior. Y este es un correlato que se puede hacer o se podría hacer, pero en cadáveres, que es la clasificación de Buss, que puede tener cierta correlación con los hallazgos
radiológicos en resonancia magnética de Firman. Algo que ya tocó también el doctor Cari es la importancia de la parte del balance sagital. Russoli nos presentó su descripción del alineamiento y describió 4 tipos. La mayoría de nosotros debiéramos estar en este tipo 3, donde se presenta una lordosis, una cifosis, y nuestro sacral slope va entre 35 y 45 grados. Estos son los pacientes hiperlordóticos y estos son los pacientes que tienen una espalda plana, y estos es los que tienen claramente un desplazamiento, desplazamiento pélvico anormal. Estos son los parámetros que se suelen valorar mucho en balance sagital. Es el sacral slope, ¿ok? Que es básicamente el grado de inclinación que tiene el end plate de S1 respecto a una horizontal. El pelvic tilt, que es un ángulo que se mide desde el punto medio del end plate de C1 hacia la cabeza del fémur y se traza una vertical, ese es el pelvic tilt, y la incidencia pélvica, que es una constante, que no varía desde que alcanzamos la madurez y termina de consolidarse esa articulación sacroiliaca. Este pelvic tilt es constante en nosotros durante toda la vida. Lo que suele variar, esta incidencia pélvica es constante durante toda la vida. Lo que suele variar es el pelvic tilt y el sacral slope. Esto es lo que yo le decía. La incidencia pélvica es constante y lo que varía son el pelvic tilt y el sacral slope. Y esta es una fórmula bastante conocida. Aquí ustedes pueden ver la presencia de la incidencia pélvica, que es lo que yo le decía, el end plate de S1, una perpendicular a ese end plate y una línea que une hacia la cabeza del fémur. ¿Ok? El pelvic tilt es esa misma línea que unió la cabeza del fémur con una vertical, ese es el pelvic tilt, y el sacral slope es un ángulo que se da por la línea que se pasa sobre el end plate con una horizontal trazada. ¿Ok? Y la posición que puede tener nuestra pelvis puede ser de anteversión, en la posición neutra, que es la ideal, y una posición de retroversión pélvica que finalmente nos va a cambiar todo el balance sagital. Ahora, yo después de comentar esto y de haber presentado el caso clínico, les voy a hablar sobre lo que son las técnicas de mínima invasión, pero orientadas a la resolución de este caso en concreto y de la enfermedad degenerativa del disco. La definición de enfermedad o de cirugía de mínima invasión es un procedimiento que en virtud de la extensión y técnica quirúrgica da como resultado menos daño colateral del tejido, disminución de la morbilidad y recuperación funcional más rápida que las cirugías tradicionales, sin diferenciación en el objetivo quirúrgico deseado. Pero hay cosas que se han ido agregando, como que no se varía el objetivo independientemente del tamaño de la vía de acceso, porque en este caso para cirugía de mínima invasión, si bien es cierto son incisiones un poco más pequeñas, la idea de cirugía de mínima invasión no es hacer una incisión en piel más pequeña necesariamente. Y la otra cosa que se le ha ido agregando en el tiempo es que es demandante de tecnología. No puede haber cirugía de mínima invasión si no va acompañado de una tecnología correspondiente. Esta es una publicación reciente de Roger Hart, que es bastante conocido, es un cirujano de columna, uno de los pioneros en las técnicas de mínima invasión, y nos habla pues de los beneficios o la zona de beneficios de las cirugías de mínima invasión para hacer descompresión por estenosis, para poder hacer los TLIF y estos MIS-TLIF o los abordajes laterales de 2 a 4 niveles. Esta es la zona donde se mueve la cirugía de mínima invasión y luego ya pasaríamos a lo que es la cirugía tradicional abierta. ¿Ok? A pesar de que Roger Hart
menciona básicamente los abordajes posteriores como técnicas de mínima invasión y los abordajes laterales. También las técnicas de ALIF pueden ser consideradas como técnicas de mínima invasión, porque la incisión que se suele hacer en piel y tejido celular subcutáneo no es relevante en el sentido de que no se produce daño muscular en el abordaje. Es un abordaje bastante limpio, al igual que el OLIF, ¿ok? Estas técnicas pueden ser consideradas también como técnicas de mínima invasión, y una técnica que está siendo cada vez más usada es los abordajes o las operaciones en posición simple, que le llaman OLIF Single Position. Es decir, que al paciente se le hace una cirugía por vía anterior y simultáneamente, estando echado en decúbito lateral, se hace la colocación de implantes por vía posterior. Roger Hart nos habla de las 6 T's que son indispensables para la cirugía de mínima invasión. Primero, que tiene que haber un target, que se refiere a un paciente apropiado y una adecuada selección del paciente, que tiene que ir acompañada de tecnología para facilitar y hacer posible esta cirugía de mínima invasión, que tiene que haber una técnica, es decir, habilidades quirúrgicas y técnicas tanto perioperativas y procedimientos. Tiene que haber un entrenamiento adecuado, requiere una curva de aprendizaje, las técnicas de mínima invasión, y evidentemente tiene que uno ser quizá más autocrítico o más cuestionador de nuestros resultados cuando nos dedicamos a hacer cirugía de mínima invasión. Si bien es cierto, debería ser una práctica en todo cirujano, siempre ver en qué pudimos equivocarnos o qué pudimos hacer mejor. En mínima invasión es mucho mayor, y esto nos lleva a hacer investigación. Y finalmente, el sexto T, como dice Roger Hart, es el talento, que es el desarrollo en el tiempo de un talento. Y ahí es donde alguna vez conversé con Pedro Soto y con algunos otros miembros de la Sociedad de Neurocirugía de los estados de conciencia. Cuando uno comienza a hacer algo, es inconscientemente incompetente, ¿ok? Uno no se da cuenta que está haciendo las cosas mal. Luego pasa al estadio de conscientemente incompetente. Me empiezo a dar cuenta con mis malos resultados que estoy haciendo las cosas mal. El tercer estadio es cuando soy conscientemente competente, es decir, pongo todo mi esfuerzo y todo mi empeño para que mis resultados sean buenos y ser competente. Y finalmente, el ideal es llegar a ser inconscientemente competente. Es decir, cuando ya he desarrollado ese talento al que se refiere Roger Hart para que mis resultados sean óptimos. Entonces, este es un esquema que resume lo que es la cirugía de mínima invasión. El gol es una menor lesión posible con resultados comparables o mejores que la cirugía abierta. Y estos son los principios claves de MIS dados por Kim: respetar las inserciones tendinosas de músculos involucrados, utilizar planos musculares o neurovasculares para la disección, minimizar el daño del tejido blando a través del uso de retractores, que usualmente son tubulares, y yo le agregaría ahí disminuir lo más que se pueda el uso de coagulación bipolar y monopolar. Las técnicas de mínima invasión conocidas son todas las que ustedes están viendo, y vuelvo a insistir, incluyo las técnicas de OLIF, y también las de ALIF debieran estar incluidas ahí como técnicas de mínima invasión. Esto es una representación tomada de Ao Spang, de una de sus publicaciones, respecto a las técnicas de mínima invasión posterior, donde vemos los diferentes abordajes, desde el abierto al abierto controlado, al mini open, al percutáneo tubular, a una retracción avanzada. Son esos retractores que nos permiten con una incisión pequeña tener un campo de visión más amplio, y finalmente las técnicas percutáneas puras, ¿no?
Los abordajes TLIF por grado de invasión, entonces pueden ser el abierto, el mini open visual, que es una Wilce reducida para 1 o 2 niveles con 4 centímetros aproximadamente, y una mini open no visual que se hace mediante radiología o neuronavegador 3 centímetros aproximadamente, y los tornillos se ponen o se hace transmuscular percutáneo puro, ¿no? Con radiología o neuronavegación, y aproximadamente es 1.5 centímetros por tornillo. El planeamiento, bastante importante, yo siempre converso sobre el planeamiento, uno tiene que planear la cirugía, tener todos los elementos de diagnóstico suficientes para que la cirugía tenga los menores riesgos posibles, ponernos en los diferentes escenarios o en las posibilidades de complicaciones, entender al paciente como que no es una columna, sino es un todo, entender que puede ser hipertenso, que puede ser diabético, que puede ser obeso, que puede tener rasgos depresivos o tener trastornos depresivos. Hay que entender también el contexto ganancial que puede tener el paciente, su situación económica, el contexto social en el que vive el paciente, para poder hacer una selección adecuada y un planeamiento adecuado también. El planeamiento yo suelo plasmarlo en una hoja, suelo medir en la computadora para darme una idea de hacia dónde debo aspirar o qué debo lograr, cuáles son los objetivos de mi cirugía. En pacientes mayores también importante, o pacientes posmenopáusicas, la evaluación de una densitometría ósea antes de ir a cirugía instrumentada, y tener en cuenta el grado de satisfacción que puede tener el paciente con la cirugía. Y hay algunos predictores que son positivos para que el paciente tenga un alto grado de satisfacción, como es que tenga poca discapacidad y dolor, como que haya ausencia de comorbilidad importante, la ausencia de depresión, sobre todo los jóvenes son los que van mejor, ausencia de cirugía espinal previa, y que las expectativas preoperatorias sean positivas, es decir, que el paciente sea optimista, pero que a la vez sea realista de cuánto se puede hacer con cirugía, porque en términos prácticos la cirugía de columna es reparar algo dañado para dejarlo funcionando lo mejor posible. Nosotros no colocamos columnas nuevas ni hacemos milagros. Lo que buscamos es una mejora en la calidad de vida del paciente. Esto es para solamente mencionarles que se familiaricen con la posición del paciente, con los abordajes, las estructuras musculares o los músculos que están involucrados en el abordaje, ¿ok? Y de acuerdo a la técnica de mínima invasión que ustedes quieran llevar a cabo, pues si es un abordaje lateral o de mínima invasión, tiene que ir más distanciado cada vez de la línea media. ¿Ok? Este es un parámetro solamente referencial. Estar plenamente familiarizado con la anatomía y las estructuras tanto nerviosas como vasculares que están en la zona que se va a trabajar para estas técnicas de TLIF. Este es un esquema que básicamente representa lo que se hace, la ubicación de la articulación facetaria y la faceta que se sacrifica en este caso es la superior de la vértebra inferior, ¿ok? Para el abordaje. ¿Ok? Esto representa la presencia de un cotón que yo suelo colocarlo en las cirugías como medida de protección. Los abordajes pueden ser con diferentes retractores, hay los tubulares muy sofisticados, pero yo suelo hacer cirugías de mínima invasión con 1 o 2 Gelpis y me es suficiente para poder hacer técnicas, por ejemplo, si es que voy a hacer una mini open, claro, si fuera ya una técnica de mist lift, no visual, evidentemente sí uso otro tipo de instrumental. Tener en cuenta también cuando se hace el planeamiento de las diferentes técnicas, y esto para los abordajes anteriores, la parte vascular, las estructuras vasculares, las estructuras viscerales que pueden estar comprometidas en el abordaje anterior, y siempre recomendable un cirujano de abordaje, aunque hay algunos trabajos que muestran de que no hay diferencias significativas entre que un neurocirujano que se dedica a cirugía de columna o un cirujano vascular pueda hacer el abordaje. No hay diferencia en cuanto a la tasa de complicaciones, sin embargo, sí existe una discreta diferencia en otros trabajos que van a favor de los cirujanos, en este caso neurocirujanos, en cuanto a las complicaciones, y que podemos llegar a tener tal grado de expertise
en que no requerimos de un cirujano de abordaje para resolver incluso las complicaciones como pueden ser el desgarro de estructuras viscerales o el más temido que es la lesión venosa, que realmente es una complicación seria. La importancia de tener un team quirúrgico ya establecido, que esté completamente ya, que se entienda, que estemos bien engranados y que sepamos a lo que vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Eso ayuda mucho en este tipo de cirugías, contar con todo el equipamiento, el instrumental, el apoyo de imágenes, el cirujano de abordaje, y algo que hemos empezado a hacer nosotros es introducir el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio en casi todas nuestras cirugías. Conocer bien los implantes que se van a hacer o que se van a utilizar, conocerlos antes de ir a cirugía, no andar cambiando y probando uno y otro tipo de implante e instrumental, porque ahí es cuando suelen haber problemas durante la cirugía. Esta es una frase que es bastante, digamos, pertinente, ¿no? Que es de Benjamin Franklin, que dice: quien falla en prepararse, se prepara para fallar, ¿no? Y eso es lo que el mensaje que nos da, es que debemos prepararnos de la mejor manera posible cuando ejerzamos nuestra práctica quirúrgica para no fallar. Ahora les voy a pasar algo muy rápido sobre lo que es el ALIF para el tratamiento de las enfermedades degenerativas a nivel lumbar. Las indicaciones son las que ustedes ven, 1 o 2 niveles, preferentemente en enfermedades degenerativas, hernias, inestabilidad, viable en cirugía de revisión luego de cirugía posterior, seleccionar bien al paciente, las contraindicaciones, obesidad mórbida, laparotomías con adherencias, pacientes que han tenido radioterapia previa, endometriosis, patrón vascular no adecuado, es decir, que no permita un acceso por vía anterior, la presencia de traumatosis de la aorta, la presencia de osteoporosis, ¿ok? Y varones jóvenes sin hijos por el riesgo de eyaculación retrógrada, que puede ir en algunas series de 3 al 5%. El balance sagital, importante tenerlo en cuenta, porque es con la técnica de ALIF que nosotros podemos ganar 20 grados en L5-S1, con una caja hiperlordótica en L4-L5 de 10 a 15 grados, y en el resto de niveles realmente con cajas hiperlordóticas no es mucho lo que ganamos. Con un cage normolordótico, como el que se suele usar muchas veces para hacer los abordajes de TLIF, y más aún si no son las bananas y son estas balas que se ponen oblicuas, la verdad que no logramos en lo absoluto mejorar el balance sagital del paciente. Esto importante, las complicaciones de todos los que les mencioné para el abordaje de ALIF, la más importante es la injuria vascular venosa más que la arterial, ¿ok? Lesión de uréter, que es infrecuente pero puede darse. Lesión visceral no se llega tanto, máximo a que se rompa o se abra el peritoneo. Eyaculación retrógrada sí es una complicación muy importante cuando hay mucha manipulación del psoas. Déficits neurológicos no son muy frecuentes, salvo pues que uno ponga una caja o sea muy agresivo, una caja muy profunda o sea muy agresivo en irse hacia el foramen, la presencia de hilio y la presencia de una hernia de la pared abdominal son las complicaciones relacionadas a este ALIF. Este es un video que les voy a pasar rápidamente, es muy rápido el video, que resume la técnica de ALIF, complementado con tornillos pediculares de mínima invasión en un paciente con una enfermedad degenerativa discal L5-S1, pero con además una hernia extruida. Paciente que comenzó con una historia de lumbalgia previa, pero llevaba esa hernia. Y esa hernia fue posible, y como ven en la tomografía, la presencia de gas nos llevó a hacer un abordaje anterior, la colocación de una caja de ALIF. Pudimos resecar la totalidad de la hernia sin mayores complicaciones. Vamos con los tornillos percutáneos. Y en el caso de enfermedad degenerativa L5-S1, la mejor alternativa es ir por un abordaje anterior, porque nos ayuda, además de ganar altura,
de restituir la lordosis y el balance sagital en el paciente. Y como podrán ver ustedes, ese es el tamaño de las incisiones por vía posterior, que son realmente mínimas. Este es es el mismo video. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Las ventajas entonces del MIST-LIF son estas, que es la otra técnica: menor daño tisular, muscular, descompresión directa e indirecta, menor tiempo operatorio, menor sangrado, menor riesgo de infección, deambulación temprana, menor estancia hospitalaria, que es la otra técnica quirúrgica que se usa para enfermedad degenerativa con indicación quirúrgica, y la tasa de fusión puede ser similar que la técnica clásica, aunque ya hay algunos trabajos que cuestionan esto, pero depende mucho de técnica, de qué tan intensos seamos en la colocación de injerto óseo apropiado en el lecho que se prepara para que entre la caja luego, ¿no? Y las indicaciones son estas, las que ven ustedes. Las indicaciones 1 o 2 niveles. También el problema siempre con obesos, con ancianos, cardiópatas, gananciales, osteoporóticos. También es un problema los pacientes con pedículos cortos y estenosis central. Se hace mucho más difícil esta técnica. Las contraindicaciones: cifosis o escoliosis degenerativa, cifosis por laminectomía. Si uno quiere hacerlo más de 2 niveles, está contraindicado. La estrechez por el acceso de crestas ilíacas, eso sobre todo si es que uno quiere hacer un MIST-LIF L5-S1, aunque la verdad yo ya no recomiendo los MIST-LIF L5-S1, salvo que no haya posibilidad de abordar por vía anterior por alguna de las contraindicaciones ya mencionadas o porque el patrón vascular no lo permite. Y también es la contraindicación de espondilolistesis de alto grado y las osteoporosis. Ahora les voy a presentar un caso rápidamente, también un varón que operé por una hernia, un varón de 34 años que venía con una lumbociática izquierda en la primera cirugía, que es esta la hernia. Esto de aquí es la hernia que estaba bien puesta. Acá se veía muy inocente al centro, aquí un poco más a derecha, pero en este corte se ve que estaba bien lateralizada hacia la izquierda. Y solamente le hicimos una microdisectomía, a pesar de que ya había cambios degenerativos importantes, pero el paciente no venía con historia previa de lumbalgia, ¿ok? Solamente tenía el cuadro radicular. Entonces le dimos la cirugía justa, el paciente fue bien, pero 2 años después nos viene con esto. Cambios degenerativos, hay una de tipo MODIC, en T2 hay una hiperintensidad, ¿ok? Con lo cual ya estamos en un grado 2 de MODIC, pero hay una gran extrusión discal, aquí ustedes pueden ver. 2 años después, en este caso, al paciente por el volumen de la hernia y porque ya tenía un abordaje ahí, preferimos ir por vía posterior. Hicimos las mediciones respectivas. En este caso hicimos una cirugía por técnica de TLIF de mini open. Este es un resumen de la cirugía para que se ubiquen un poco cómo estoy. Esta es la presencia del cotón que ve usted aquí. Este es el espacio discal que se está trabajando. Ustedes pueden trabajar esto con drill o pueden trabajarlo con Carrinsons. Depende ya de la preferencia del cirujano. Vamos a avanzar un poco esto. Estamos descubriendo ya el espacio, coagulando el plexo venoso que suele encontrarse a ese nivel. Estamos preparando ya para proceder a la resección del disco. Siempre nos ayudamos solamente con un aspirador y un cotón. Tratamos de retraer lo menos posible las estructuras. Vamos con el bisturí. ¿Ok? Seguimos con el bisturí. Y ahí ya empezamos a retirar el disco. ¿Ok? Y ustedes se darán cuenta, yo ahí estoy operando con un Gelpi. No he puesto otra cosa. Entonces, sí es posible hacer técnicas de mini open con solamente un Gelpi. Y este es el resultado, las imágenes intraoperatorias, y ahí ven los Gelpis y el resultado de la operación. La cirugía instrumentada percutánea MIST-LIF.
Este es un video que resume también esto. Este ya es técnica pura MIS, no es mini open. Es no visual. Este es un 4-5 con cambios degenerativos MODIC tipo 2, pérdida de altura discal y protrusión, cuadro clínico fundamental de lumbalgia, esporádicamente sensaciones de parestesia en extremidades, la colocación de las cánulas percutáneas, ya se hizo la disectomía, se comprueba la profundidad, se colocó la caja y las barras, un control postoperatorio 3D inmediato. Entonces, es muy importante los cuidados postoperatorios, que son básicamente los mismos para los dos tipos de abordajes que les he mostrado hoy. No usamos corset y el alta por lo general debiera ser al segundo día, pero la idiosincrasia de nuestra gente dice, doctor, me quiero ir a mi casa, pero no quiero tener nada de dolor. O sea, nada, ni siquiera es dolor controlado. Nosotros solemos mandar a los pacientes a casa solamente con medicación 2 veces al día, que puede ser un AINE, con un relajante muscular y hasta completar 7 días. Después de eso solamente utilizamos paracetamol o si fuera muy necesario, tramadol con paracetamol. La importancia de evaluar nuestros resultados es lo que yo les decía, ¿no? No somos perfectos, somos seres humanos, nos podemos equivocar o pudimos hacer algo que de repente en otro escenario pudo hacerse de mejor forma. Entonces hay que ser bastante críticos en cuanto a la evaluación de nuestros resultados. Hay que hacerle seguimiento con las escalas a los 1, 3, 6 meses y al año, y hay que evaluar los resultados radiológicos si nuestra intención fue mejorar esa enfermedad degenerativa, si además logramos corregir el balance sagital. Y esto que les comparto, probablemente muchos de ustedes lo conozcan por el libro que escribió el doctor Henry Marsh, es un neurocirujano, y en una entrevista que le hicieron en la BBC, él comentó lo siguiente. Esta frase no es de él, pero la comentó en esa entrevista y dice, hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla, que es un dicho muy difundido entre los cirujanos ingleses. El tema que les hablaba temprano a la directiva, el tema de mentorías, es importante. En su momento yo tuve personas que actuaron como mentores en mi formación y llega el momento en que a uno le toca asumir o tomar esa posta. Y eso es algo importante. El conocimiento debe ser compartido. El conocimiento uno no tiene por qué llevárselo a la tumba. Y algo que le he mencionado también en la directiva es el tema de las mentorías virtuales que probablemente en algún momento se hará. Entonces, retomando al caso presentado al inicio, la pregunta era, creo que estaba aclarado un poco si era 1 o 2 niveles por la presencia de gas en la tomografía y por los resultados de la gammagrafía ósea. Entonces la siguiente pregunta es hacer una técnica convencional sin cajas o con cajas. ¿Ok? Y la segunda pregunta que uno podría hacerse es, ¿lago anterior o lago posterior? Para el caso de esta paciente, hicimos las dos cosas. Colocamos cajas en ambos niveles porque consideramos de que en L4, L5 había cierto grado de inestabilidad, esas articulaciones facetarias eran incompetentes y además ya había una protrusión con un grado de estrechamiento del conducto en grado leve y consideramos que si solamente nos quedábamos ahí y ante la evidencia de que ya había un problema en el segmento inferior, era necesario también instrumentarlo. Entonces lo que hicimos fue una LIF. Ustedes ven, yo uso a veces una caja de ALIF y pongo un tornillo de anclaje anterior y luego hicimos los tornillos percutáneos y colocamos la caja por un TLIF en L4, L5. Ahora, algunos se preguntarán, si ya estabas por delante, ¿por qué no hiciste L4, L5 y L5 por vía anterior? Pues porque en la resonancia magnética, en L4, a nivel del disco L4,
yo tenía la vena que estaba pasando justo delante, la bifurcación de la vena cava por el espacio L4, entonces era imposible intentar un ALIF en L4 L5, y ese es el resultado en la vista lateral, ¿ok? Y este es un control postoperatorio 3 meses después, ¿ok? La paciente en la imagen AP está alineada a la columna, en la lateral conserva la lordosis, y básicamente es por el tipo de caja que pude poner yo en L5S1, porque probablemente si le hacía un TLIF no hubiera podido mejorar o conservar esa lordosis y ganar altura y abrir el foramen. Esta es la secuencia funcional, ¿ok? Y este es un pequeño video que nos va a mostrar el control 3 meses de la paciente. La paciente caminando. Este es un control por telemedicina, caminando en puntas de pies, caminando en talones, bajando en cuclillas, bipedestación, extensión, flexión. Le quedó un poco chica la pared, muy cerca. Y es una paciente que, a pesar de, digamos, de la pandemia y de no haber podido hacer la rehabilitación, ha tenido una evolución bastante satisfactoria. Eso es lo que yo les quería traer. Yo no sé si tienen preguntas, algo que quieran que aclare. Pedro. Muchas gracias, doc. Muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Gracias, uno, por tanta paciencia, y dos, por habernos ilustrado tanto con toda la experiencia ganada en estos años, Marco. También agradecerle al doctor El Arcari por esas primicias de traer esos estudios bien realizados, bien concatenados. Hay algunas preguntas que tienen nuestros colegas neurocirujanos. Están felicitándolos a ustedes por estas excelentes revisiones y por esa muestra de su trabajo. Al doctor Medina, el doctor Burgos le hace una pregunta sobre sus... Era importante hacer yo sé que es funcional para determinar si había algo de movilidad en la paciente última operada. Sí lo tenía. La paciente tenía un estudio funcional, solamente que no lo he documentado, pero no mostraba una progresión de esa mínima listesis de grado 1 que presentaba la paciente. ¿Ok? Entonces el cuadro clínico Perfecto. no era por un desplazamiento traslacional, ¿no? Por un cuadro traslacional a ese nivel. El doctor José Luis Hacha nos refiere, en el caso de la paciente joven, de la paciente 1 del doctor Elar, el disco negro, dolor crónico, ¿alguna mención sobre el disco gel y olosonoterapia? Elar, ¿escuchas? Sí, sí, doctor. ¿Escuchaste? En esta paciente joven, Sí, algo pues que nuestra decir sobre paciente, el disco gel. claro, nuestra paciente bastante joven, como yo había mencionado, es una paciente que tenía un dolor incapacitante, ¿no? Y que había estado ya tiempo recibiendo tratamiento por terapia de dolor con infiltraciones. Experiencia con discogel, no tenemos, no tengo ninguna experiencia al respecto. Los estudios son muy variables, con resultados muy bajos, ¿no? No he encontrado ningún estudio que nos diga que podamos hacer el tratamiento con este discogel. No tengo experiencia tampoco.
Coincido con Elar respecto al uso de ozono y Discogel. Los resultados son anecdóticos, no tienen un nivel de evidencia que sustente ese tipo de procedimientos. Y como digo yo, muchas veces no hay un congreso serio de cirugía de columna donde alguien se atreva a presentar algo de Discogel u ozonoterapia porque sale más golpeado que piñata en fiesta infantil. Muy bien. Sí, efectivamente, concuerdo con ustedes, efectivamente. No hay una cosa seria ni reglada en ese uso. Totalmente de acuerdo. El doctor Helmut Munguía envía felicitaciones para ustedes dos, excelentes panelistas, y a él le gustaría que le aclaren la diferencia entre disco envejecido y disco degenerado. Lo que mencionaba al principio de mi charla, hay una fina línea entre decir cuándo un disco está envejecido y cuándo está degenerado. Pero yo diría de que un disco envejecido es aquel disco que yo lo puedo ver deteriorado en un paciente cuya edad corresponde o, digamos, es razonable que lo tenga así. Digamos, un paciente de 80 años puede tener un disco con pérdida de altura, puede tener signos de artrosis, osteofitos, etcétera. Pero si esos mismos cambios yo los veo en un paciente de 30 años, definitivamente estoy frente a un disco con enfermedad degenerativa, ¿no? Ok. Al doctor Cari, el doctor Carlos Suárez le pregunta si le faltó a su paciente la evaluación psicológica, porque luego de la excelente cirugía seguía igual y luego de 2 años recién mejoró el dolor. ¿Tenía un claro factor psicológico? No tenía evaluación psicológica, sin embargo, en retrospectiva, como yo había manifestado, hay algunos estudios que avalan que definitivamente tenemos que trabajar o hacer un equipo multidisciplinario para el manejo de dolor crónico, ¿no? Muchas veces manejamos uno el terapista del dolor por una parte, terapia física por otra, nosotros por otra, entonces no teniendo un equipo multidisciplinario adecuado, que tengamos la misma idea, creo que podemos fallar en estos casos, ¿no? No parecía una paciente tampoco que tenga algún trastorno psicológico, ¿no? De todas maneras, yo creo que más bien el dolor crónico y el resultado no esperado por la paciente y por nosotros también era el que de alguna u otra manera agudizó su estado situacional psicológico, ¿no? Muy bien, felicitaciones colegas. Esta noche ha sido una noche muy productiva desde el punto de vista de la columna. Hemos tenido oportunidad de ver en los expositores una clarísima exposición de esta patología que es frecuente, común para nosotros, de un modo actual, moderno. Hemos visto también las técnicas de mínima invasión y el ALIF, excelentes, que se encuentran en pleno auge ahora mismo con nosotros. Muchas gracias, agradecerles a los dos por su paciencia. Yo voy a dejar entonces a cargo de otra vez a la Junta Directiva para que tomen a cargo lo que sigue en cuanto a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, colegas, muy agradecido. Gracias por la invitación, gracias. Paso a dar el alcance al doctor Walter Durán. Walter, por favor. Sí, gracias a Marco, Pedro, Elar, por esta brillante noche que hemos tenido. Hemos visto que todo lo que corresponde a esta patología, que es bastante frecuente y bastante controversial también en muchos casos. Agradecer a todos ustedes por la presencia y la participación activa en la Sociedad de Neurocirugía, y los esperamos ya el próximo martes, también a las 8 de la noche, para continuar con estas sesiones. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Netflix, ¿cuál?